Bien, nos encontramos con el doctor Hugo Nicolás Neme. Nota que en realidad íbamos a realizar la semana pasada, no pudimos hacerla, pero aquí estamos cumpliendo. Que tiene que ver con el motivo de los 65 años del Hospital San Isidro Labrador. Bueno, Coco, usted ha pasado una etapa importantísima, casi 40 años dentro del Hospital San Isidro y es seguramente una palabra autorizada para hablar del mismo. Antes que nada, buenas tardes y gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, Leo. Muchas gracias por tu visita. Sí, en realidad yo desde el año 1973 que estuve trabajando en el hospital hasta el año fines del 2010. Así que son más o menos 37 años que he pasado en el hospital, con muchas alegrías, muchas tristezas, preocupaciones, los sinsabores propios de la profesión, pero también muy contento por haberme podido brindar en todos estos años a la Sociedad de la Roque. Coco, ha visto casi como si fuera un hijo, me imagino que diferentes etapas en la vida del hospital, en este tiempo en el cual usted formó parte. Seguramente etapas más felices, etapas más duras. ¿Qué recuerda de todos esos años en una institución que aquí en La Roque es obviamente una de las más queridas? Bueno, indudablemente que el hospital en los últimos años ha tenido un cambio rotundo, ha mejorado su preparación, su staff de profesionales, tiene nuevos servicios que en nuestra época no teníamos. Se hacía muy complicado, te diría 40 años atrás, trabajar quizás con poco personal, con pocos medios, con caminos y rutas que te permitían o te dificultaban mucho el traslado de los pacientes complicados a Gualeguaychú. Pero en realidad el cambio ha sido rotundo, ¿no es cierto? En estos últimos años hemos tenido, gracias a Dios, un progreso importantísimo en el Hospital de La Roque. Se han incorporado nuevas máquinas, ecografías, aparatos de rayos nuevos, aparatos para hacer electrocardiogramas, profesionales nuevos, nueva cantidad de médicos que en planta permanente, digamos así también como personal de enfermería, administración. O sea, yo noto un cambio importantísimo en el hospital y es todo para bien del pueblo de La Roque, ¿no es cierto? Coco, en aquellos tiempos lejanos era como ir tratando de a todo tenían que hacerle un poquito, ¿no? Usted hablaba hoy de que en la época que era director incluso hacía guardias pasivas desde su domicilio. Era casi brindarle una vida a un hospital, ¿no? Que estaba dando sus pasos. Exactamente. Años atrás, como yo te decía, éramos muy pocos médicos en la localidad y entonces por lo tanto nos veíamos en la obligación junto con el doctor Acerbi de realizar guardias pasivas semanalmente. Quizás no eran las guardias tan concurridas como en este momento, pero de todas formas se mantenía la atención del hospital de las urgencias, las emergencias las atendíamos igual. De más está decirte que con 2 médicos nada más era muy poco en ese momento para tener en La Roque. Yo estuve, no obstante, como médico durante 1 año y medio, estuve solo en el hospital. No había llegado todavía el doctor Acerbi, y el doctor Vera Cochea, que estaba acá en La Roque, se había ido a Córdoba a perfeccionarse en obstetricia y ginecología. Y en ese interín fue 1 año y medio en que yo estuve solo trabajando. Fue muy complicado, pero gracias a Dios tratamos de resolver los problemas de la mejor forma posible. O sea que en aquella época el hospital contaba con un solo médico. Ese año y medio sí. Yo estuve el año 80-81, estuve solo trabajando porque estábamos, ya te digo, con Carlitos, pero él viajó a Córdoba y quedé yo solo. En la localidad estaba también el doctor Veracochea y estaba el doctor Romani, pero no trabajaban todavía en el hospital. El doctor Romani a posteriori comenzó a trabajar en el hospital. Coco, y además que no solamente atendían las necesidades básicas de la ciudad, sino también lo que tiene que ver en cuanto a salud de las zonas de campaña. Me imagino que había gente de Talita, de Irasusta, de Alarcón, de Cuchilla, de todas las zonas rurales, ¿no? Sí, exactamente. El hospital se manejaba, digamos, cubriendo toda esta amplia zona del departamento de Gualeguaychú, las ciudades, las localidades que vos mencionaste, ¿no es cierto? Pero yo veo que hoy en día quizás es menos la gente que concurre de esa zona al hospital. Quizás sea porque el campo ya no está tan poblado como años anteriores. Se maneja mucho ahora con gente de la localidad del hospital, va mucha gente de La Roque. Pero en aquel momento sí, tenés razón, la gente de campo quizás era un gran porcentaje de los pacientes que concurrían al hospital. Coco, además también tenían, hoy hablando fuera de cámara me lo contabas, ciertas dificultades en cuanto al traslado. Había una ambulancia y no había un chofer en el hospital, sino que había gente que era voluntaria, que iba y se anotaba y decía: yo, Leo Plaza, estoy dispuesto para llevar un paciente a Gualeguaychú en el caso de que sea necesario. Sí, en realidad era todo muy complicado porque
En aquel momento tampoco hay que tener en cuenta que el teléfono funcionaba solamente hasta las 24 horas. Entonces, en la noche generalmente el hospital quedaba comunicado en directo por intermedio de la cabina telefónica, comunicaban directamente el teléfono del hospital con el teléfono del médico que esa noche estaba cubriendo, digamos, la atención del hospital. Pero como teníamos alguna complicación, como la que decís vos, un accidente, una emergencia, y debíamos recurrir a la ambulancia, había que salir a buscar algún voluntario a su casa. Más de una vez me pasó que me iba en el auto con algún familiar del paciente que había que trasladar, a ir a golpear puertas a las 2, 3 de la mañana para conseguir algún voluntario que manejase la ambulancia hasta Gualeguaychú. Esos voluntarios ya los teníamos nosotros registrados. Eran 4 o 5 personas que se ofrecían voluntariamente para realizar los viajes. Entonces los llamábamos y nunca teníamos una negativa. Por supuesto, siempre la gente se ofrecía y lo hacía gustoso, ¿no es cierto? Nos daba esa mano y acompañaba y llevaba al enfermo, en ese caso, a donde hubiese que trasladarlo. Coco, lo dijiste un par de veces de que bueno, que hoy se ha avanzado mucho, de que hay otra predisposición y otra forma en la cual se trabaja, pero también me imagino que deben quedar recuerdos muy lindos de esa medicina pulmón, pues más allá de lo clínico, de lo médico, de la parte de la ciencia que tiene que ver con la medicina, había mucho de lo humano trabajar de esa manera también, ¿no? Y muchas veces era una medicina, yo le digo, más artesanal que científica. En ese momento nosotros también contábamos con poco personal en el hospital de enfermería y teníamos que manejarnos con los pocos elementos que teníamos en la mano, pero ya te digo, lo bueno de eso es que uno se sentía satisfecho y orgulloso y contento cuando sacaba algún caso difícil adelante. Para nosotros era un motivo de satisfacción, ¿no es cierto? Y en aquel momento tampoco era tan usual. Hoy muchísima gente que está por ser padre o por tener familia prefiere muchas veces irse al hospital de cabecera, que ya sea Gualeguaychú o a Gualeguay, algún centro médico. En aquel momento los partos, su gran mayoría, se realizaban aquí en la ciudad de La Roque. Habrá traído innumerable cantidad de gente, ¿no? Sí, yo hice muchos partos en todos esos años que estuve en el hospital. Y realmente en aquel momento también había que tener en cuenta que no había muchos medios de comunicación fáciles para llegar a Gualeguay y Gualeguaychú, por lo tanto la gente quizás por ese motivo también se atendía acá en la zona, ¿no es cierto? Pero bueno, los partos son, como yo siempre digo, es un cuadro de mucho estrés que pasa la paciente y pasa toda la gente que está alrededor, el médico inclusive. Entonces, yo hice muchos partos, pero ya hace unos años que dejé de hacerlo por ese motivo, porque ya no me sentía muy bien después que hacía un parto, quedaba un poco tensionado, un poco estresado y decidí hacer a un lado y dejar que lo hicieran otros a los partos. ¿Y qué siente alguien que está realizando su profesión, pero que trajo al mundo a esa madre que está pariendo un bebé? ¿Qué se siente en ese momento? Bueno, una satisfacción enorme, ya te digo, Leo, un compromiso, una satisfacción y una necesidad de que todo eso salga bien, salga adelante para sentirte mejor vos como persona y como ser humano y como profesional, ¿no es cierto? Coco, usted fue en 2 periodos director del hospital, el primer periodo a principios de los 80 y el segundo en finales de los 90, ¿no? Sí, exactamente. Yo estuve desde el año 81 al 90 y 91 más o menos, que luego ingresó el doctor Lares y después estuve de vuelta a fines del 99-2000 más o menos. Fueron años complicados, sobre todo la segunda etapa fue muy complicada. Fue la época de los famosos federales. Entonces teníamos serios problemas económicos en el hospital y por supuesto que fue una etapa muy difícil. Y a comienzos de los 80, ¿cuáles eran las principales demandas que tenía el hospital? ¿Qué inconvenientes tenía? ¿En qué cosas se intentaba trabajar para tratar de solucionarlos? Y bueno, al principio de la década del 80 fue cuando yo te relataba recién que estuve 1 año y medio solo en el hospital. Entonces era muy complicado para mí atender la parte hospitalaria y la parte particular, o sea, se hacía muy complicado y había muchas demandas, como te decía recién, de personal, sobre todo de ambulancia, que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Chofer para la ambulancia no había, muchas cosas que se necesitaban en ese momento no las teníamos. Pero ya te digo, con la buena voluntad de la gente, las cooperadoras por ahí trabajaban mucho y ayudaban, con eso podíamos salir adelante.
Coco, y hoy cuando ve que de a poquito, más allá de las críticas que por ahí recibe, porque como toda institución pública siempre está cercana a las críticas, a veces justas y muchas veces injustas, cuando ve que ha ido avanzando, que ya hace poquito se ha acercado a la posibilidad de contar con un laboratorio, que se realizan diferentes cuestiones, que hay muchos profesionales, que se está trabajando en una sala de kinesiología, me imagino que también debe sentir una satisfacción enorme de saber que usted fue parte importante de ese proceso, ¿no? Exactamente, hace poco estuve por el hospital, di una vuelta y lo encontré, digamos, todas las reformas que se han hecho, me pareció algo muy bueno la atención del paciente, sobre todo la sala de hombres, sala de mujeres que ha quedado en perfectas condiciones, sala de niños, salas de embarazadas, todo. Ahora, por lo que vos decís también, están haciendo una sala de kinesiología, o sea que me parece que el hospital en los últimos años, como te decía, ha progresado una barbaridad. Esperemos que siga así. Coco, ¿se extraña? Usted se fue del hospital o se jubiló en realidad a finales del 2010, principios del 2011. ¿Se extraña esa vida dentro de ese lugar? Y bueno, los primeros meses sí, me costaba mucho levantarme, como lo hacía siempre yo a las 6 de la mañana, 6 y algo, y me levantaba ahora y me despertaba y no tenía nada que hacer acá en casa. Entonces por ahí me costaba, extrañaba un poco esas visitas diarias al hospital. Pero después con el tiempo vos lo vas ganando en tranquilidad, lo dedicas un poco más a tu familia, dedicas el tiempo a pasar en tu casa y bueno, ahora en este momento te diría que no siento no extraño en absoluto no estar yendo al hospital. Coco, si tuviera que decirle algo a los profesionales que hoy están dentro del hospital formando parte, ¿qué les diría como para terminar? Y bueno, les diría que trabajen con mucho ahínco, con mucha preocupación, con mucha honestidad y como lo hemos hecho nosotros dentro de lo posible en todos estos años que hemos estado, que digamos un trabajo que da sus satisfacciones, ¿no es cierto? Da también por ahí sus sinsabores, pero las satisfacciones siempre cubren todos esos otros momentos tristes que puede llegar a pasar. Yo pienso que en este momento el hospital está bien atendido, está bien cubierto con profesionales y esperemos, ya te digo, que sigan progresando como hasta ahora. Coco, ha sido un placer, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Leo.